¿A quién no le pasó que tenemos cosas frente a nosotros y no las vemos? Cosas que están ahí y porque están ahí las damos por descontado. Por ejemplo, en mi caso, en mi casa, colgado en la pared, siempre estuvo ese cuadro de mi papá. De mi papá porque el cuadro tiene un poema escrito por él. El cuadro tiene un marco dorado, el vidrio de frente, tiene un papel dentro, ya de color amarillo por los años, y está escrito en ese papel, con una vieja máquina de escribir eléctrica de esas Olivettis que seguro alguno recuerda, un poema. Y el tema es el contenido del poema. Los pongo en contexto. Mi papá, un señor grande, no era muy demostrativo, una persona muy para adentro, no contaba de su vida. Y de él surgió este poema digno de cualquier escritor. No sé, quizás ese día que lo escribió se iluminó. Y de ahí viene la cosa. El poema es un poema de él a Dios. El poema tiene versos como por ejemplo, Él es único e incomparable. Mi protección en mis días de angustia. El Señor está conmigo, nada temo. Mi papá creía en Dios, tenía fe. ¿Cuál era su relación con la religión? Era el año 91, yo tenía 15 años y mi papá de un día para otro murió. Yo era un adolescente, tenía cosas adolescentes en la cabeza, no entendía mucho. Y las preguntas quedaron así, sin respuesta. Hoy, cada vez que miro el cuadro, me sigo preguntando quién era él. A ver, mi papá era judío, pero no era una característica que sobresaliera en él. Sí tengo recuerdos de mi niñez, de mi adolescencia. Por ejemplo, yo fui bautizado bajo las normas de la religión judía. Una o dos veces me llevó a la tablada a ver a mis antepasados. El único día que yo recuerdo que fue al templo era el día del perdón, Yom Kippur, en la religión judía. Él me pedía que lo esperase afuera del templo cerca del mediodía para luego volver juntos a casa. Tengo esta kipá que él me regaló. Yo no tuve una educación judía, no fui a la primaria, no fui a la secundaria, a un colegio de la colectividad. Fui a un colegio público. Imagínense explicar por qué faltaba Yom Kippur, era todo un tema. Mi papá se enamoró de Graciela, que es mi mamá. Mi mamá no es judía. Algunos podrán decir que esto era la cuestión del por qué nunca tuve nada del judaísmo. Pero no, mi mamá nunca se opuso a esto. Más bien dejaba a mi papá hacer lo que él quisiera con respecto a este tema. Lo que pasa es que mi papá no hizo nada. Así todo, y puedo decir que la vida me ha llevado por ciertas situaciones siempre relacionadas con el judaísmo, que hoy sé que no fueron coincidencias, sino que eran más que nada parte de mi búsqueda personal. En el año 95 conocí a Mariela. Me enamoré de Mariela, sigo enamorada de ella hoy. Mariela es judía. Mariela hizo toda su vida dentro del judaísmo. Fue a un colegio en la primaria de la colectividad, en la secundaria también. Su familia es una familia tradicionalista. Yo aprendí mucho al lado de ella. Tenemos una hermosa familia. Tenemos a Sofía y a Jazmín. Y desde el momento cero decidimos que ellos tuvieran una educación judía. Y de la mano de un amigo y la existencia de ese amigo y también de la búsqueda interna mía personal, un viernes fui al templo Yoná a asistir a la ceremonia. Y nunca más dejé de ir los viernes y después se sumaron los sábados. Yoná es mi comunidad. Y llegamos a los 12 años de mi hija Sofía y decidimos festejar en Yoná el ingreso a la adultez. Pedí una entrevista en Yoná porque yo quería aclarar que mi papá era judío, mi mamá no,
y todo ese tema de que yo me siento judío, pero mi mamá no lo es, y si había un lío con eso, no. Y en el momento de la entrevista, para arreglar todo lo que sería la ceremonia, la persona que estaba conmigo en la entrevista me dijo, no hay ningún problema. Y es en esa misma charla que la persona con la cual estuve allí me dice, mirá, vos sos judío, tu papá era judío. Si querés, para formalizar todo esto, hay un curso de conversión que no es que te convertís a algo, es que es como que retornás al pueblo judío, hacelo, te va a gustar. Vas a cerrar todo el círculo de lo que estás sintiendo, de lo que te moviliza, con la familia que estás armando. Vas a aprender mucho, vas a aprender de tu papá, vas a aprender de tus orígenes. Hacelo. Y empecé el curso. Y es en el curso en donde a mí me piden, a los cursantes, que asistamos regularmente los viernes y los sábados al templo. No hay problema, yo ya lo venía haciendo. Pero también nos pidieron que leyéramos el Sidur. El Sidur es el libro de rezos. Pero no puedo leer el Sidur. El Sidur está en hebreo. Yo no tuve educación judía. No importa. Léanlos en castellano. Pero léanlos. Entiendan lo que están cantando. Y empecé a leer en castellano. Y de leer y releer los rezos, había uno que me hacía mucho ruido. Y por más increíble que me parecería hacerlo, que me sentía increíblemente haciendo esa comparación, comparé un rezo con el poema de mi papá. Eran iguales. Eran iguales. El poema de mi papá era el Adon Olam. El poema de mi papá era el rezo final de la ceremonia de los templos. Mi papá no era escritor. Mi papá era un creyente. Mi papá no contaba hacia afuera de su religión, la tenía dentro de él. Mi papá no me contó a mí de la religión, pero supo dejar adentro mío una semilla que fue creciendo y creciendo buscando respuestas. Cuando entendí el significado del cuadro, conocí más a mi papá. Buscándolo a él, me encontré a mí. Cuando dejé de mirar el cuadro y comprendí su significado, descubrí parte de mi identidad. Gracias.